¿Aló? ¿Me escuchan? Hola. Sí, doctor. Buenas Ok. noches. Buenas noches. Bien, muy buenas noches a todos. Ahora vamos a continuar con nuestras clases. Y hoy día vamos a hablar, la anterior vez hablamos del estreñimiento. Ahora vamos a hablar de una enfermedad que a diferencia de ella produce una diarrea, que es una diarrea, es causa de una diarrea crónica. Esta enfermedad es muy conocida. En el último tiempo la frecuencia del diagnóstico ha ido aumentando y cada vez se ve con mayor frecuencia esta enfermedad y es la enfermedad celíaca, ¿no? Entonces, vamos adelante y empezamos con la definición indicando que la enfermedad celíaca primero es una enfermedad crónica. Es una enteropatía cuyo mecanismo inmunológico que afecta al intestino delgado en niños y adultos genéticamente predispuestos. Esto es una cosa muy importante. Sabemos que es una enfermedad del intestino delgado. Sabemos que es una enfermedad que tiene mucha relación con el síndrome de mala absorción y es una enfermedad que afecta a las personas genéticamente predispuestas. Quiere decir que existen alteraciones genéticas, como vamos a ver más adelante. Se precipita por la ingesta de alimentos que contienen gluten. Esto es muy importante. El gluten, como vamos a ver más adelante, es una proteína que la característica de estos pacientes es que toda la que es la sintomatología aparece tras la ingesta de gluten. El gluten es una masa proteica que queda luego de lavar la masa de trigo para eliminar el almidón. Tiene dos componentes principales, la gliadina y la glutenina. Está presente en el trigo, en la cebada y en el centeno. Entonces, esta es una proteína, ¿no? Pues es una masa proteica cuyo componente principal es la gliadina y la glutenina. Hay que diferenciar de lo que es la alergia al trigo y la sensibilidad al gluten, que no es lo mismo que enfermedad celíaca. La alergia al trigo es una reacción inmunológica adversa desencadenada por las proteínas del trigo y mediada por inmunoglobulina E. En cambio, la sensibilidad al gluten aparecen síntomas vinculados al gluten en las que se ha descartado tanto los mecanismos alérgicos como los mecanismos autoinmunes. Entonces, muchas veces hay pacientes que tras la ingesta de gluten, ¿no? Empiezan a tener sintomatología. Y en esto se hace el estudio, ya sea de la alergia, como de los mecanismos autoinmunes, y esto va a condicionar cuando salgan negativos, negativo para alergia, negativo para las enfermedades autoinmunes, pues eso se le va a dar la denominación de sensibilidad al gluten, que no es lo mismo que enfermedad celíaca, porque la enfermedad celíaca, como vamos a ver más adelante, tiene que tener la parte autoinmune positiva. Un poquito de historia, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Que a la segunda mitad del siglo, ¿no? Después de Cristo, había algunos, ¿no? Algunos pensadores que decían los que sufren del intestino, o sea, los que tienen la enfermedad del intestino y de la cual deriva el término celíaco, ¿no? Entonces ya había en este tiempo esta denominación de aquellas personas que sufrían del intestino. En 1950, un pediatra holandés, ¿no? Que era William Karel Dix, ¿no? Debido a que en la Segunda Guerra Mundial, ante la falta de disponibilidad de productos derivados del gluten, la diarrea grasa desaparecía. Entonces, ¿qué pasa? En la Segunda Guerra Mundial, como no hubo gente que comía, o sea, los alimentos con harina de trigo disminuyeron y todas las personas tenían que alimentarse de otra cosa, estos pacientes que tenían diarreas empezaron a mejorar.
Y en 1992, March, de Oxford, describieron la clasificación de las lesiones duodenales. Bueno, un poquito de la epidemiología, ¿no? Hombre, más frecuente en mujer que en hombre, de una relación 2-1, más frecuente en las mujeres. Afecta aproximadamente 1 de cada 100 a 300 habitantes de la población. Tiene mucha relación, vean, con el grado de parentesco. Familiares de primer grado tienen un riesgo de 1 de cada 10, familiares de segundo grado, a 39, pacientes sintomáticos en riesgo, 1 de 56, y los grupos que no están en riesgo, 1 de 100. La mayoría de los casos pasarán sin ser detectados y si no se hace la pesquisa activa de la población. Entonces acá tenemos un poquito de lo que es la fisiopatología, ¿no? De la enfermedad y toda la reacción inmunológica, ¿no? Que está derivada de esta proteína. Cuando la proteína se pone en contacto, ¿no? Con el gluten, entonces desencadena una respuesta inmunológica, ¿no? Que va a terminar con la producción de anticuerpos. Entonces acá tenemos, vean, susceptibilidad genética, que esto ya es parte de la herencia, más factores ambientales desencadenan una respuesta autoinmune que va a terminar con lo que es la enfermedad celíaca. Entonces, susceptibilidad genética más factor ambiental en medio a una respuesta inmunológica es lo que condiciona la enfermedad celíaca. Tenemos dentro de la clasificación la enfermedad celíaca clásica y la que no es clásica, ¿no? Entonces, dentro de la clásica vamos a ver que hay algunos tópicos, por ejemplo, la atrofia de las vellosidades, una cosa que obviamente llama mucho la atención, la atrofia vellositaria, ya que la reacción inmunológica va a producir la destrucción con atrofia de las microvellosidades, condicionando un síndrome de mala absorción. La resolución de las lesiones de la mucosa y los síntomas tras retirar los alimentos que contienen gluten es generalmente en el 100%. O sea, ¿qué quiere decir? Que existe acá una lesión estructural, que es una lesión, un daño a nivel de las vellosidades. Este daño va a condicionar la mala absorción y posterior a la retirada del gluten, esto se va a volver a la normalidad. Y la enfermedad celíaca atípica, tenemos enfermedad celíaca asintomática, tenemos enfermedad celíaca latente. Esta enfermedad celíaca latente produce la recuperación completa completa con una dieta libre de gluten, permaneciendo en silencio, ¿no? Generalmente es una enfermedad, como vamos a ver adelante, que no da sintomatología. Y tenemos la enfermedad celíaca en desarrollo, que más tarde lo vamos a también ver. Miren, acá tenemos la clasificación sintomática, que es la clásica, la silente, latente y la potencial. Estos son los tipos de enfermedad. La sintomática obviamente va a dar síntomas. Vamos a tener anticuerpos, antigliadina, antiendomicio, antitransglutamilasa. El HLA va a ser positivo y la anatomía patológica también nos va a dar lo que es la atrofia de las vellosidades. Entonces vemos que todos los tópicos, los tópicos están, digamos, en la enfermedad sintomática. La silente puede ser anticuerpos positivos, HLA compatible, anatomía compatible, pero no da síntomas. Entonces acá esto es importante. Ausencia de síntomas, eso es silente. Latente puede ser que haya o no haya síntomas, o los síntomas sean muy pequeños, puede haber anticuerpos o no, HLA compatible y anatomía patológica negativa. O sea, no existe todavía lesión de las microvellosidades. Por lo tanto, puede ser que haya sintomatología, digamos, muy escasa. Y el potencial, cuando hay pocos síntomas, sí hay anticuerpos, el HLA compatible, pero no existe anatomía patológica, sino no existe daño estructural.
Entonces, esto es muy importante, este cuadro, para que nosotros podamos clasificar. Quizás en la parte sintomática son pocos, pero la silente, latente y la potencial son quizás la mayoría de los pacientes. Esto es lo que nosotros no vamos a ver, que la sintomática, que es la punta del iceberg, la latente y la potencial, miren, ocupa la mayor parte de los pacientes. Hablando un poquito de lo que es la sintomatología, las manifestaciones clínicas, existen manifestaciones gastrointestinales que quizás son las más llamativas, la más importante, la diarrea, la esteatorrea y las flatulencias. Estos pacientes generalmente tienen, inmediatamente ingieren el gluten y empiezan con deposiciones líquidas. Estas deposiciones líquidas pueden ser esteatorreicas, o sea, con grasa, y mucho gas en el abdomen. Estos síntomas pueden ser paralelos al síndrome de mala absorción, que hay otros síntomas que generalmente se manifiestan en los niños, falta de crecimiento en los niños, digamos, no tiene un crecimiento adecuado, pérdida de peso, anemia, trastornos neurológicos o déficit de vitamina B12, osteopenia, osteoporosis y por deficiencia de vitamina D y calcio. Entonces, la diarrea juntamente a otros síntomas, pero síntomas producidos por la mala absorción. Es muy importante establecer el diagnóstico y es de potencial importante. ¿Por qué? Porque existe un peligro de malignidad, ¿no? Porque hay presencia de deficiencias nutricionales insospechadas, o sea, generalmente a veces el paciente viene por algunas deficiencias diferentes y se asocia con bebés con bajo peso en el nacimiento y madres afectadas y aparición de enfermedades autoinmunes, que son otras enfermedades que pueden estar relacionadas con la enfermedad celíaca. Hay algunos síntomas que no son síntomas de la enfermedad celíaca no gastrointestinales. Infertilidad es una de las cosas muy importantes. A veces tenemos personas o mujeres que tienen a veces abortos a repetición o tienen dificultades para embarazarse. Una de las cosas que hay que investigar es enfermedad celíaca. Desórdenes reumatológicos, deficiencias de vitamina D como la osteomalacia, osteoporosis, desórdenes neurológicos como depresión, epilepsia, ansiedad, intentos suicidas, síndrome del túnel carpiano o miopatías. Entonces, muchas enfermedades que tienen causas autoinmunes pueden estar relacionadas con la enfermedad celíaca. Y acá es solamente para mostrarles que será que el riesgo de la enfermedad celíaca aumenta la mortalidad de los pacientes, y se ha visto que el riesgo de muerte o la mortalidad en pacientes con enfermedad celíaca se incrementa, pero moderadamente. No es tan importante, no afecta tanto. Quizás el mayor impacto, ¿no?, que tienen estos pacientes está en relación a la calidad de vida, no tanto a que van a morir más antes. Algunas condiciones inmunológicas asociadas es, por ejemplo, la dermatitis herpetiforme, ¿no?, que es que parece un herpes, son lesiones dérmicas, que son depósitos de inmunoglobulina a lo largo de la membrana, y antitransglutaminasa que se encuentran también elevados. La diabetes mellitus es otra enfermedad asociada, ¿no? Vemos que, miren, por ejemplo, el 2.6 y el 7.8 de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 tienen anticuerpos positivos para la enfermedad celíaca. Y múltiples losis genéticos, ¿no?, que están en relación a lo que es la enfermedad celíaca. Deficiencia selectiva de inmunoglobulina A, síndrome de Down, enfermedad hepática, hipotiroidismo, enfermedad por reflujo. Estas son las condiciones asociadas, ¿no?, a la enfermedad celíaca. El diagnóstico: existe una gran diversidad de síntomas que constituyen un verdadero desafío para los profesionales que no están familiarizados con la enfermedad. A veces vamos desde síntomas clásicos, que sería la diarrea o las manifestaciones intestinales,
o manifestaciones extraintestinales. Siempre es importante saber esta parte de la herencia o saber que hay una predisposición genética que nosotros podemos ver. Hay algunas enfermedades que son asintomáticas, latentes y potenciales, y vean cómo podemos nosotros hacer lo que es el diagnóstico de la enfermedad celíaca en cualquiera. Existen algunos criterios, ¿no?, para el diagnóstico, ¿no? Y básicamente el diagnóstico se basa en una biopsia y la presencia concomitante de una serología específica. O sea, nosotros tenemos una clínica que sugiere, que es muy sugerente, aquellas personas que tienen molestias, distensión, molestias del tubo digestivo relacionados con la ingesta de gluten, relacionados con la ingesta de lo que es harina de trigo. Entonces, a estos pacientes podemos hacerles una biopsia del intestino y hay que hacerles la presencia de anticuerpos o serología para el diagnóstico de enfermedad celíaca. De pronto, aquí tenemos una sospecha clínica baja o una sospecha clínica alta. Si la sospecha clínica es alta, a veces la endoscopía con la biopsia nos va a permitir esta clasificación. Serología positiva con biopsia negativa, serología positiva con biopsia positiva, serología negativa con biopsia positiva y serología negativa con biopsia negativa. Entonces, cada uno nosotros vamos a poder hacer esta clasificación de acuerdo no solamente a la biopsia, sino también de acuerdo a la serología, ¿no? Si la probabilidad es baja, tenemos que hacer más que biopsia, hacemos lo que representan las pruebas autoinmunes, ¿no? Cuando son todas negativas se descarta y cuando una es positiva, pues quizás es mejor hacerle una endoscopia y una biopsia para ver esto. Todos los anticuerpos, como son los antiendomicio, antitransglutaminasa, se basan en la inmunoglobulina A y en la inmunoglobulina C. Anticuerpos dirigidos contra el agente agresor, que es el gluten, cuya principal componente es la gliadina. Anticuerpos antigliadina convencionales y anticuerpos contra péptidos de la gliadina sintéticos. Otros anticuerpos con el anticuerpo antiendomicio, ¿no?, que se une al endomicio, que es el tejido conjuntivo situado alrededor del músculo liso. El antígeno Diana ha sido identificado como la transglutaminasa tisular. Son moderadamente sensibles, altamente específicos, cerca del 100%, para la enfermedad celíaca no tratada o la enfermedad activa. Entonces, como vamos a ver más adelante, vean, los anticuerpos antitransglutaminasa tienen una sensibilidad y una especificidad altísima, 95% de sensibilidad y 94% de especificidad. Entonces, esta quizás es la prueba más importante de lo que son las pruebas autoinmunes. Algunos anticuerpos dirigidos contra la gliadina, antigliadina convencional, antipéptido de la gliadina. Utilidad diagnóstico de los distintos anticuerpos, quizás obviamente el mejor, siempre a veces nosotros pedimos todo esto, que es el perfil antigliadina, antiendomicio, antitransglutaminasa, pero vemos que entre todos, quizás el más específico y más sensible es la antitransglutaminasa IgA, que es del 100% de sensibilidad, 98% de especificidad, valor predictivo positivo 97% y valor predictivo negativo del 100%. Entonces, quizás entre todos, pero casi todas tienen una alta sensibilidad y especificidad. Las pruebas de HLA también son algo que nos pueden ayudar, ¿no? Hay algunos que son cero negativos, que pueden dar diagnósticos equivocados, ¿no? Entonces, es una cosa que también nosotros podemos pedir en pacientes que tenemos alta sospecha, como pacientes, por ejemplo, con enfermedad celíaca o con alguna otra enfermedad. La clasificación histológica de la enfermedad celíaca, muy importante, vean, la primera es la infiltrativa, ¿no? Y el tratamiento. El tratamiento es muy importante, ¿por qué? Porque
el trigo, la harina de trigo, el asesoramiento dietético es quizás la piedra angular para eliminar el gluten de la dieta. Es fácil decir, difícil a veces de hacer, difícil de cumplir, ¿no? Es fácil decir nada, dieta sin gluten, pero si nosotros vamos investigando, el gluten está en en muchos alimentos, que a veces el paciente tiene que estar en el supermercado horas y horas identificando dónde puede estar el gluten. Entonces hay productos con gluten, sin gluten, si tiene o no tiene. Entonces la enfermedad latente actualmente no se aconseja seguir una dieta sin gluten, no, pero hay que ver si en algún momento se va a tornar sintomático. Seguimiento de la respuesta a una dieta sin gluten. 70% de los pacientes tienen una mejoría clínica notable en el plazo de 2 semanas, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tratamiento y seguimiento, siempre hay que ser muy importante, ¿no? El diagnóstico de la enfermedad, ya sea síntomas, serología, biopsia intestinal, ¿no? Entonces, a veces vamos a 3 meses después de seguimiento, vamos a hacer un seguimiento con serología o sintomatológico, ¿no? Entonces, adecuada respuesta o inadecuada, o una respuesta, digamos, expectante, ¿no? Entonces acá, como dice, quizás en el tratamiento es la buena adherencia a la dieta sin gluten, ¿no? Entonces es muy importante ver la adherencia, ¿no? Es que el paciente aprenda a ver cuál es la dieta sin gluten. Entonces, pruebas serológicas dentro de 3 a 12 meses, ¿no? Hay que hacer biopsia del intestino, generalmente la enfermedad celíaca establecida que no responde a una dieta sin gluten o con recaídas a pesar de una dieta libre de gluten. Entonces hay que ir viendo, ¿no? A veces se intenta, a veces se podría hacer una reexposición al gluten, que a veces es innecesaria, solo utilizarse en casos dudosos, cuando no se realiza una biopsia inicial, cuando las biopsias fueron inadecuadas, atípicas, en comunidades con alto riesgo de enteropatía y situaciones en las que los pacientes tienen previsto abandonar una dieta libre de gluten. Hay pacientes que no responden al tratamiento, entonces a estos son los más difíciles. Puede ser por mal cumplimiento, generalmente es mal cumplimiento a la dieta sin gluten, características clínicas que se superponen con enfermedades que son causadas por otros trastornos, yeyunoilitis ulcerativa o linfoma intestinal y sprue refractaria. Otros aspectos relacionados es que existe depleción de deficiencias nutricionales de vitamina A, D, y entonces cobre, zinc, caroteno, ácido fólico y hierro. Entonces hay que prevenir las pérdidas óseas y hay que hacer una vacuna antineumocócica. Entonces es muy importante no solamente el que nosotros podamos tratar la enfermedad desde el punto de vista del gluten, sino también hay que hacer un adecuado seguimiento a todos los pacientes, tanto clínicamente como también por endoscopía y seguirlos por la detección de anticuerpos. Y además considerar siempre que existen otras deficiencias como estas vitaminas A, D, E y B12, cobre, zinc, caroteno, ácido fólico y hierro, que debemos reponer, no solamente la dieta sin gluten, sino la reposición de todas estas vitaminas para evitar complicaciones. Ok, no sé si tienen alguna pregunta para el día de hoy. ¿Aló? ¿Tienen alguna pregunta acerca de este tema? Bueno, como no hay preguntas,
Mañana vamos a continuar, mañana vamos a tocar un tema que es muy importante, que es lo referente al cáncer de colon. Ok, mañana nos vemos entonces. Está bien. Hasta luego, doctor. Muchas gracias.